Bueno, pues estamos listos para iniciar ahora sí nuestra conferencia. Gracias por su tiempo. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra conferencia matutina del programa Humanízate para Empresas. Mi nombre es Fanny Villafuerte, mentora en Humanízate México. Y pues desde los diferentes municipios que se están conectando, les doy la más cordial bienvenida. Igual en el chat me pueden regalar su nombre, el municipio, hasta dónde está llegando esta información en esta mañana de jueves. Y para todas las personas que van a estar viendo la grabación también, bienvenidos a este espacio. Les comparto que vamos a manejar una sesión en formato de conferencia para que el contenido que tú recibas pues sea conciso, sea de valor y todos los conceptos, todos los detalles que vamos a ir abordando pues son de aplicación inmediata. Vamos a poder aterrizarlos tanto en la parte profesional como personal, así que bienvenidos a todos los que se conectan desde las diferentes comunidades y grupos de Humanízate México y a quienes llega esta sesión, ¿sale? Bueno, pues hoy, esta mañana tenemos con ustedes un tema muy interesante referente al talento humano. Y el tema que nos dio esta mañana es el rompecabezas del talento y los invitamos a reflexionar una pregunta poderosa. ¿Tienes todas las piezas? Ah, caray, ¿en qué momento podríamos comparar quizá que un equipo, una organización, un grupo, pues se asemeje también a un rompecabezas y que para que la imagen final pueda descubrirse, pueda revelarse, pues necesitamos tener todas las piezas. Aquí en pantalla yo les comparto un rompecabezas precisamente y podemos notar que faltan algunas piezas, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un objetivo claro, cuando hay metas, cuando hay un proyecto y una visualización clara de hasta dónde queremos llegar, es ahí donde empezamos a darnos cuenta que de pronto tenemos algunos vacíos o algunos huecos que necesitaríamos llenar. Pero cuando se refiere al talento, aquí, por ejemplo, en un rompecabezas físico, pues son piezas que son rígidas, que tienen la misma imagen, que tienen ciertas medidas y ciertas características y exactamente embonan en uno de esos espacios. Sin embargo, si lo aterrizamos a la parte humana, en la parte de talento, pues nos encontramos con que los seres humanos estamos en transformación constante, que toda la información que vamos recibiendo, que las experiencias que vamos generando, pues van moldeando también nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, de relacionarnos. Así que a diferencia de un rompecabezas como tal, un rompecabezas tradicional, el talento humano sí tiene la habilidad de moldearse, transformarse y adaptarse a nuevas condiciones, a nuevas situaciones. Sin embargo, cuando hablamos de talento humano, si ustedes han escuchado que en las empresas, los líderes, las organizaciones, de pronto se encuentran buscando ese talento, pues hay indicadores a manera de síntomas que de pronto nos hacen saber que hace falta algo. A veces no sabemos exactamente de qué se trata. En una empresa, pues se refieren un poquito más al talento humano, utilizan más ese término o recursos humanos. Sin embargo, también en nuestra organización familiar podemos llegar a sentir que falta algo. A lo mejor sí se están cumpliendo objetivos, sí tenemos proyectos en común, pero en nuestra dinámica de interacción o de comunicación o de resolver problemas, hay algo que sentimos que falta. Entonces, dentro de las empresas, cuando se dan cuenta o llegan a sentir que falta talento, por lo general se refieren cuando hay rotación de personal. Ese es un momento claro en el que, ah, caray, falta talento, porque quizá tengo vacantes, tengo posiciones que renunciaron, o los ascendí y me quedaron vacantes. Entonces, la rotación de personal a mí me indica que necesito ir por talento, ir a buscar esas piezas que hacen falta para que mi organización pues siga funcionando. ¿Sale? Ese es uno de los síntomas que nos llega a decir pues hace falta buscar talento. También surge esa necesidad cuando hay una disminución de la productividad o del rendimiento. De pronto ya no se están cumpliendo las metas, los pedidos, la producción, los servicios.
nos estamos quedando a la mitad de llegar a la meta. Entonces, empezamos a evaluar qué no se está haciendo, qué habilidades o competencias también a lo mejor no están presentes en el personal que yo tengo actualmente y entonces salgo a buscar lo que hace falta, ¿verdad? En este caso, el síntoma, pues es esa baja productividad, ese rendimiento. Y también, y de manera más optimista, pues cuando hay una expansión, cuando el negocio está creciendo, cuando hay nuevos clientes y nuevas necesidades. En esos 3 momentos clave es cuando de pronto llegamos a sentir dentro de los equipos que hace falta talento. Lo podemos ver en la parte de las empresas, también si estás en algún voluntariado, si estás en algún grupo, asociación civil y demás, cuando hay algún proyecto nuevo y de pronto dices, ah, caray, pues esta persona es muy buena trabajando en campo, esta persona es muy buena en la persuasión y en su habilidad para comunicar, expresarse, manejar grupos. Sin embargo, nos hace falta alguien que sea muy hábil en las redes sociales, que tome las fotografías, que genere contenido, videos, que dé a conocer todo lo que estamos haciendo. Entonces empiezan a surgir nuevas necesidades y comenzamos a darnos cuenta que si fuéramos por esa pieza que hace falta, por ese talento y lo sumáramos a la dinámica de trabajo que tenemos, pues los resultados serían mayores. Y es aquí cuando empezamos a compararlo con un rompecabezas. Pero para que yo pueda darme cuenta que una pieza hace falta, necesito tener la imagen completa de qué es lo que quiero lograr. Si no, pues los recursos que tengo, el personal que tengo, las habilidades que están en mi equipo, pues serían suficientes, ¿no? Pero cuando nosotros nos ponemos un objetivo, una meta y vamos avanzando en esa dirección, es cuando empezamos a notar si algo de pronto hace falta y es esa pieza que podríamos llamarle talento. Y cuando nosotros nos referimos a ese talento humano, yo les propongo también que hagamos esta comparación con que ese equipo de personas que combina esos conocimientos, habilidades y demás, vamos a desmenuzarlo desde la parte individual. Vamos a reflexionarlo como un ecosistema también, en donde vamos interactuando las personas con nuestro entorno, con nuestros recursos y todo lo que nos rodea. Y de esa interacción precisamente surge esta referencia de un ecosistema humano. La primera característica es que en cada equipo donde interactúan personas, pues estamos en actividad constante. Aunque aparentemente no esté sucediendo nada, aunque vayamos en la misma rutina a hacer alguna actividad que podría ser muy repetitiva, pues todo el día, todo el tiempo estamos teniendo diferentes interacciones y se genera una dinámica de comunicación, de generar valor, de generar un producto o servicio y esto desencadena más actividades, ¿verdad? Que las cadenas productivas sigan, que se sigan generando empleos, que se generen ingresos, que se generen relaciones interpersonales y que pues funcionen las empresas y demás en nuestras comunidades. Cada persona suma una energía única, eso que podríamos llamar esa esencia que aunque pueda surgir la vacante y alguien reemplazar en funciones a una persona, hay una esencia que aporta cada uno al equipo. Es no nada más darles atención al cliente, pongamos el ejemplo de un cajero en un supermercado, sí te cobran, te entregan tu cambio, te dan la información, te atienden, pero esa energía que transmite, que comparte una persona en particular, que disfruta lo que está haciendo, que es sonriente, que es cálido, que a través de su lenguaje no verbal también le comunica al cliente que está para servirle, no nada más en el café, ¿verdad? No, lo comunica, lo transmite. Bueno, pues cada integrante transmite una energía única, así que también es parte de ese ecosistema. ¿Qué está transmitiendo y comunicando cada integrante de tu equipo? Es un elemento clave para después identificar qué pieza te puede estar haciendo falta. Si tomamos el mismo ejemplo y en una operación como lo es la atención al cliente directamente, nos encontramos con alguien apático, serio, donde a lo mejor sí cumple la función de atender, de cobrar, pero la experiencia como tal, mientras atiende al cliente, pues está plana, ¿verdad? No tiene esa calidez que se espera. Pues entonces podría ser ahí un indicador de en dónde más o menos, en qué habilidades, qué tipo de talento
sería importante ir sumando a nuestro equipo para que el rompecabezas de atención al cliente pudiera estar completo. También hay un poder multiplicador. Multiplicador porque en primera las emociones se contagian, todo lo que cada uno viene a aportar de pronto, pues se va multiplicando también, pero cuando las piezas que tienes, cuando los colaboradores, habilidades y talentos que están en tu equipo se combinan, los resultados se multiplican. Y entonces deja de ser la suma de lo que uno sabe hacer más lo que sabe hacer el otro, porque además de que cada uno cumple su rol, cuando se reúnen y generan nuevas ideas, se detona también la creatividad, la innovación, la mejora continua, el cómo hacer diferentes las cosas. Aquí viene a mi mente la frase que dos cabezas piensan mejor que una. Y ahí es donde surge precisamente ese poder multiplicador para hacer los equipos más productivos, en esa combinación de talentos que somos capaces de generar. Y llega un momento también en el que este ecosistema, esta suma de interacciones, esta dinámica, esa energía única y ese poder multiplicador, empieza a transformar lo que comienza como un grupo, personas que se reúnen con un fin en común, pero que empiezan a convertirse en equipo. Y en lugar de estar sobreviviendo, empiezan a crecer y a prosperar como equipo y se empieza a generar más valor todavía a través de las actividades y de su interacción diaria. Así que cuando nosotros damos ese brinco de un grupo a un equipo, vamos a notar también que hay diferencias, que cada energía, que cada talento, habilidad, que cada uno viene a sumar, que de pronto podrían parecer muy diferentes, opuestas incluso, pues encontramos la manera de combinarlas para realmente lograr los resultados. Así que ahí es donde damos un brinco también cuando esas diferencias que podemos encontrar entre las personas de un mismo grupo logramos que se complementen unas con otras. De pronto tenemos a las personas que son muy buenas comunicándose, pero a lo mejor la parte administrativa no son tan precisas, no son tan organizadas en ese sentido. Después tenemos personas que son muy hábiles para comunicarse de manera escrita, pero quizá no lo son tanto para tener esa atención directa con los clientes, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a mapear, a identificar cuáles son ese conjunto de habilidades que tiene cada uno, entonces podríamos identificar cuál es la pieza que nos está haciendo falta para que este equipo se pueda fortalecer y realmente esos talentos se puedan aprovechar y que esas diferencias que encontremos nos sumen, se complementen en lugar de que sea el motivo de roces y conflictos constantes. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es saber cómo está tu equipo actual, cómo está tu rompecabezas. Para saber si tenemos o no todas las piezas, esta es una labor que no pueden venir a hacer por nosotros. Es clave que cada líder de equipo, que cada líder de organización o de proyecto pueda reconocer y observar cuáles son las piezas que tiene actualmente. Así que aquí, por ejemplo, les comparto que hablar de fortalezas y oportunidades, pues es clave. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué te hace fuerte como equipo? Ah, pues tengo personas que son muy hábiles en las ventas, personas que son muy buenas en las finanzas, que son muy buenas en la atención al cliente, que destacan porque son, ¿cómo se le llama? Que tienen mucha atención al detalle. Hay personas, no sé, destacan muchas fortalezas, muchas habilidades. Ah, tengo a tal persona que programa, también y opera ciertos sistemas. Tengo al que lidera todos mis proyectos digitales y pues bueno, se van complementando todas esas fortalezas, ¿verdad? Pero también empezamos a identificar esos pequeños talentos que no se han desarrollado y que podrían ser una oportunidad si lo logramos. Si yo tengo esa persona con el hambre de crecer, de aprender, de desarrollarse, si yo hago este primer análisis, si yo empiezo diagnosticando qué talentos ya tiene, a lo mejor son habilidades que ha desarrollado en otros empleos, en otros trabajos, y perdón, por la actividad que está haciendo aquí conmigo, no los ha puesto en práctica, no los ha utilizado, pero si yo los reconozco, si yo sé que están ahí, cuando mi negocio, cuando mi empresa esté en una etapa de crecimiento, transformación, al saber que están ahí, esa es una oportunidad para
aplicar lo que se sabe, lo que se tiene y potenciar el crecimiento de tu equipo. Así que esas fortalezas y oportunidades es muy, muy, muy importante, así como las áreas que se pueden ir mejorando y puliendo. Ahí, en ese primer punto, igual me detengo otro poquito, porque es una labor de acompañar. Es acompañar a tu colaborador a que también pueda hacer esa autoevaluación, autoobservación de esas habilidades, de esos talentos, de toda esa experiencia que ya tiene y que a veces uno mismo no reconoce. ¿Cuántas veces no nos encontramos con que se requiere a veces de ese feedback externo, que alguien venga y me diga, oye, eres muy bueno haciendo esto? Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta también que sobresalimos en determinadas actividades. Entonces, aquí practicar realmente ese acompañamiento es clave, tanto para que el colaborador te comparta cosas que tú no conoces de él, pues que ha aprendido, lo que le gusta, lo que está desarrollando, lo que está aprendiendo también actualmente y lo que tú percibes que hace muy bien y que quizá no se ha dado cuenta. O que entre colegas, compañeros o clientes sean cualidades que perciben en esta persona y que no se ha dado cuenta. Así que este diagnóstico va en diferentes niveles, ¿sale? Entre todas las personas que llegan a interactuar con tu colaborador o con esa persona en particular, o si lo estás viendo desde tu perspectiva personal, pues es qué reconoces tú, qué reconocen las personas que te rodean, qué reconocen en tu familia también que haces muy bien, porque a lo mejor hay habilidades que destacan un poco más en la parte personal, pero que perfectamente se pueden transferir a la parte profesional. Así que ojo con esa identificación de fortalezas y oportunidades y acompañar a los demás integrantes del equipo a que hagan también ese diagnóstico. En este momento estamos hablando también de un mapeo de talento. El mapeo de talento, pues, es un proceso en el cual vamos de manera formal evaluando cuáles son esas competencias, capacidades, habilidades que van teniendo nuestros colaboradores. Es como darle forma a todo lo que obtenemos de ese diagnóstico de fortalezas y oportunidades. Pero cuando yo ya lo reúno, la información de Enrique con la información de Raquel, con la información de Sara, pues empiezo a mapear qué habilidades tengo, qué conocimientos, qué competencias y entonces empiezo a armar ese rompecabezas. Sé lo que tengo, en quiénes está y entonces en dónde hace falta ir desarrollando o ir por esa pieza que hace falta. Pero también es muy importante que identifiquemos cuáles son esos desafíos específicos de tu organización. A veces nos encontramos con vacantes de empleo igualitas. No sé si ustedes se hayan dado a la tarea o en alguna ocasión por tu labor o tu profesión hayas estado posteando también vacantes de empleo. Y a veces nos encontramos exactamente con el mismo perfil que se busca en diferentes empresas, incluso en diferentes sectores, aunque sea manufactura, alimenticio, turismo, de pronto si hay un puesto que es similar, el perfil que se busca a veces es exactamente el mismo. Y es que realmente no todas las organizaciones tienen las mismas necesidades. Así que es clave que tú identifiques también cuando vas a incorporar a alguien nuevo al equipo, pues, ¿cuáles son esos desafíos específicos de tu sector, de la ubicación de tu negocio, del tipo de trabajo que están realizando, de la temporada, de las metas que se tiene? ¿Cuáles son esos desafíos específicos? Porque dependiendo hacia dónde va tu empresa, hacia dónde van los objetivos y las metas, pues es el tipo de talento que también vamos a buscar, ¿verdad? Y a incorporar. Y aquí es clave que seamos sinceros. Si nuestro diagnóstico no lo hacemos real, si dejamos de lado áreas de oportunidad que también se tienen que trabajar, áreas donde a lo mejor no andamos muy bien, pues entonces vamos a ir a buscar a lo mejor algo que no encaje o no embone con nuestro sistema de trabajo actual. Necesitamos ser muy honestos y sinceros con nosotros mismos para saber qué es lo que sí tengo en este momento y qué reconozco que me hace falta desarrollar. Me hace falta a lo mejor desarrollar nuevas habilidades. Quizá las personas que yo tengo tienen el potencial, pero la verdad soy un líder que no delega, que no comparte responsabilidad, que de pronto no le he invertido tanto a la formación de mi equipo
Y entonces esas personas que yo ya tengo, cuando traigo a alguien de fuera, pues se desmotivan porque las oportunidades de crecimiento no están. Y entonces empieza a generar una avalancha de situaciones que nos impiden crecer. Así que es importante que podamos observar con toda honestidad y sinceridad qué es lo que yo tengo en este momento y en esta etapa. ¿Vale? Bueno, también, más allá de las habilidades que tú puedas percibir en tu equipo, que tú veas, él es muy bueno para manejar determinado programa, para realizar estas actividades y demás, hay 4 aspectos clave que en la hora de buscar esa pieza que hace falta, es importante tener en cuenta. Hay un equilibrio que todo colaborador viene a aportar entre todo lo que sabe hacer, esos conocimientos y demás, pero también entre esas habilidades, actitudes que forman parte de esa esencia que decíamos, de esa energía que yo llego a transmitir en mis actividades diarias. Hay competencias sociales cuando yo tengo mucho conocimiento, mucha información en mi mente, pero únicamente puedo trabajar de manera individual. Cuando me ponen en un equipo, cuando necesito colaborar con alguien más, en lugar de generar valor, lo que genero son conflictos, bueno, pues ahí hay una carencia precisamente de varias competencias sociales que me permitan complementar mi conocimiento y experiencia con las demás personas de mi equipo, ¿sí? También hablamos de inteligencia emocional, otro factor clave que es importante tener en cuenta al momento de incorporar a alguien a nuestros equipos, porque precisamente eso nos va a ayudar a que el proceso de adaptación a un nuevo equipo pues sea más ágil, que realmente sea efectivo y que esa nueva persona que llega, en caso de que sea necesario, que yo ya identifique en mi diagnóstico que los talentos, habilidades, competencias que tengo actualmente no son suficientes por los objetivos que tiene la empresa. Entonces necesito incorporar a alguien, evaluar esa inteligencia emocional también para ver que embone con el ambiente que yo tengo actualmente en mi lugar de trabajo y hacia dónde me quiero dirigir. Y tener una mira en cuanto a las diferencias o diversidad de pensamiento, de ideas, de perfiles que puedo tener es muy bueno porque enriquece precisamente a tener proyectos creativos, proyectos innovadores dentro de nuestro equipo. Y si yo logro que mis colaboradores se organicen, trabajen con personas de diferentes edades, de diferentes perfiles, que piensan diferente, que tienen otras ideas, también estoy generando mucha tolerancia dentro de mi equipo de trabajo, mucha flexibilidad también a escuchar puntos de vista opuestos, distintos. Voy a ayudar a que mi equipo fortalezca esas habilidades de comunicación asertiva, donde son capaces de compartir experiencias, de generar valor, de definir límites. Entonces, el hecho de tener en cuenta que hay diversidad de ideas, de pensamientos, de experiencia y que se pueden complementar, detona un sinfín de habilidades en nuestros equipos. Así que esta invitación es precisamente a que cuando hablamos de talento podamos tener en la mira cada uno de estos elementos que te acabo de compartir, ¿verdad? ¿Qué equilibrio puede tener esa persona entre todo el conocimiento que ya tiene, entre la manera en que puede aportar valor colaborando con otros, en que es capaz también de liderar o gestionar las situaciones o conflictos que puedan surgir dentro de su día a día, porque hay situaciones inesperadas que se tienen que resolver sí porque sí? Y cuando percibe un pensamiento, una idea distinta, ¿en qué medida lo ve como una amenaza y reacciona a la defensiva? ¿O realmente lo percibe como una oportunidad de innovar, de crear y de colaborar con alguien que piensa diferente? Así que estos poco a poco van siendo elementos clave que nos van sensibilizando en qué tanto necesito tomar en cuenta cuando siento que algo hace falta en mi equipo, donde yo esté colaborando. Y les decía que no todas las empresas necesitan el mismo talento, así que es válido hacernos la pregunta, ¿cuál es el que necesitas tú? Así que aquí nos presenta otra pregunta poderosa, la información, ¿cuál necesitas tú, verdad? Hay una propuesta que me encantaría compartirles en esta mañana y es que si recuerdan un par de diapositivas atrás, les compartía cuáles son esos síntomas que de pronto nos hacen
pensar que necesitamos incorporar talento a nuestro equipo. Indíquenme, por favor, quién está colaborando en este momento en algún proyecto con más personas, en alguna asociación, en algún proyecto laboral, escolar, en algún grupo particular, que se reúnen, que tienen o comparten algún pasatiempo en común, a lo mejor están en un grupo de danza. ¿Quién actualmente forma parte de un grupo donde en colaboración con más personas desarrollan algo en común? Les decía, puede ser en el ámbito personal, profesional. ¿Quiénes? ¿Quiénes colaboran actualmente en un grupo de personas? Hay un grupo que compartimos todos, ese sí definitivamente, además del que estamos creando ahorita en esta sesión, hay un grupo en el que interactuamos todos, todos los que estamos aquí, sin lugar a duda, pertenecemos y hacemos equipo en un grupo en particular. ¿Cuál crees que es? ¿A cuál me refiero? ¿Alguna idea que nos puedan compartir por aquí en el chat? ¿Cuál será ese grupo en el que sí, porque sí, somos una pieza? Nosotros somos una pieza, una parte dentro de ese sistema en el que interactuamos. Ana Lidia, así es, en la familia. Todos somos integrantes de un ecosistema humano llamado familia. Y precisamente, y además de ahí en nuestro lugar de trabajo o en nuestra escuela, si somos estudiantes, pues tenemos otros grupos, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, entonces podrían ser el círculo más cercano, ¿sale? ¿Cuáles son las personas con las que forman parte de esa red de apoyo con las que yo me comunico o decido compartir mi tiempo? ¿Sí? Cuando decimos familia, al final de cuentas, venimos de un núcleo familiar, dependiendo la estructura de tu familia, pues puede ser muy variada, depende también nuestras edades, si convivimos o no con nuestros padres, si tenemos o no hermanos, si tenemos tíos, primos, abuelos y demás, pues podemos tener diferente cercanía, pero pues compartimos ese núcleo, ¿verdad? Que viene marcado por lo que es nuestra familia. Entonces, ¿por qué les pregunto? Porque de pronto cuando estamos en nuestra familia, les decía, hay momentos en los que a lo mejor las cosas van avanzando, van bien, podemos percibir que todo viene en orden y sin embargo surge alguna situación inesperada y o los hijos se convierten en adolescentes y de pronto las necesidades cambian dentro de nuestra dinámica familiar. Cuando nosotros vamos a identificar qué pieza es la que hace falta y a veces pensamos que necesitamos que alguien externo venga y nos oriente y nos guíe, bueno, eso puede ser también una solución o puede ser una necesidad real. Pero antes de incorporar, antes de ir a buscar fuera lo que podría hacerme falta, yo les propongo que podamos tener en cuenta, especialmente, no nada más en nuestra familia, sino en los equipos de trabajo específicamente, este modelo, y que se llama modelo de congruencia de Nadler y Tushman. En este modelo de congruencia, lo que evaluamos es que antes de sumar a más personas, nos invita a analizar o hacer un breve diagnóstico de lo que tenemos actualmente. Y en este modelo nos muestran que es importante considerar que exista congruencia en 4 áreas clave en la tarea como tal que se necesita desarrollar, en la persona y esas habilidades y conocimientos que es importante que tenga esa persona para poder realizarlo de la manera correcta, de la estructura, cómo estamos organizados, cómo circula la información, los recursos que se necesitan, si están presentes, si se comunica a tiempo, si se reconoce, retroalimenta y demás, cómo es la estructura de trabajo. Y por último, la cultura, el ambiente, las conversaciones que se tienen, las que se evitan, en qué ambiente se desenvuelve ese grupo de personas o equipo. Porque a veces podríamos pensar, y esto es muy común en los lugares de trabajo, que alguien no es productivo.
que hay una meta y que esta persona pues no la está cumpliendo. Entonces, en algunos casos, la primera opción, si esa persona no renuncia, pues es un despido, ¿verdad? Y entonces se hace un despido y se busca otra persona que traiga esas capacidades, competencias, habilidades y demás para que pueda generar resultados. Pero ¿qué sucede? Que a veces llega entonces un nuevo colaborador que aparentemente trae la experiencia, las habilidades, pero tampoco se llega del todo a cubrir ese objetivo, a cumplir esas metas que se esperan. Y entonces nos encontramos nuevamente con que podemos repetir la misma dinámica, pues viene, o si la persona no decide irse, nuevamente surge un despido. Y entonces vamos buscando a la persona. Este modelo lo que nos propone es que antes de ir a buscar a esa persona, evaluemos si hay congruencia tanto en la tarea que se está pidiendo que se realice y en que todo esté disponible para realizarla, que sea claro también qué es lo que se tiene que hacer. Si yo tengo bien identificado cuál es el perfil, cuáles son las habilidades que requiere cubrir una persona para desarrollar esa actividad, si la estructura y la manera en que estamos organizados de manera interna favorece que esa persona realice esa actividad y cuenta con la información suficiente, necesaria, a tiempo para realizarla, y si el ambiente y la cultura y los valores y todo el entorno y clima en que se desenvuelve esa tarea, pues también permite que se cumpla ese objetivo. La tarea debe estar ligada a la meta que se espera lograr. Las habilidades de la persona alineadas a cumplir esa tarea y por lo tanto alineadas a cumplir ese mismo objetivo del equipo. La estructura, la información, los canales de comunicación, todo necesita estar alineado a ese objetivo que yo persigo. Y la cultura, todo este ambiente que se genera dentro de mi equipo, también es necesario que esté alineado a ese objetivo. Ejemplo, si yo busco productividad, si yo busco calidad, eficiencia y demás, pero parte de los sistemas que yo comunico al interior de mi equipo no son claros, no son de calidad, hay errores constantes, pues entonces surge incongruencia. Si yo busco calidad, la calidad debe ser un idioma que se traduzca a todas las áreas, que se permee, perdón, que se traslade a todos los departamentos, a todas las operaciones de mi equipo. Entonces, podría ser que a lo mejor yo estoy buscando a otra persona y me centro en buscar a una persona y lo que necesito es hacer algún cambio en mi estructura, como estoy organizado, en la cultura que se está generando actualmente, en la tarea que yo estoy pidiendo que se realice. Y entonces, si únicamente me enfoco en traer a otra persona, a un sistema que es como tal el que no está del todo funcionando ordenadamente, pues nos vamos a encontrar con rotación constante, ¿verdad? Esa sería como la evidencia más clara de que quizá el talento pues no es la pieza única que necesitamos observar, sino como parte de nuestra estructura. También me encuentro constantemente con frases como que las personas no renuncian a un empleo, sino a su jefe o a ambientes tóxicos. Y cuando escucho ese tipo de comentarios o veo ese tipo de publicaciones, pues viene a mi mente este tema, porque es lo que digo, a lo mejor llega un colaborador a un equipo y es una persona buena en lo que hace, que sabe hacer su trabajo, que tiene experiencia, que puede tener muchas habilidades blandas bien desarrolladas, bien fortalecidas, pero si la estructura en la que se mueve, el ambiente en el que trabaja, la tarea que se asigna, no son compatibles con el objetivo y con todo el kit de herramientas personales que esta persona tiene, tampoco va a poder embonar y ser productivo. Así que antes de ir a buscar más talento, esta es una propuesta que podamos dar un vistazo a cuál es esa pieza. Porque aquí en el rompecabezas que pueden ver que son 4 piezas, pues una podría estar representada por la persona que vamos y buscamos, pero también por la tarea, por la estructura de tu organización y por la cultura en la que estamos trabajando. Así que cuando nos damos cuenta que estas 3 están alineadas y que realmente la pieza que falta es esa parte de competencias, habilidades y talentos, pues el primer paso es ver, ¿tengo en mi equipo las personas para desarrollar, para que cumplan esa función?
o quizá por las necesidades del negocio, si necesito que sea alguien externo que llegue, pero llega a un sistema que está funcionando, que está trabajando coordinadamente y que es congruente con lo que se espera lograr. Cuando nosotros reflexionamos cada uno de estos elementos, lo que se tiene que hacer uno, pues es analizar cada uno de ellos que efectivamente esté alineado a lo que yo voy a conseguir como negocio. Y entonces cuando yo me encuentro con que sí, la tarea es clara, sí, mi estructura organizativa también está alineada, con que las personas también tienen entonces las habilidades y demás, híjole, pero el ambiente, la cultura, lo que con el paso del tiempo se ha ido generando, a lo mejor ahí tenemos una brecha. Le llamamos brecha porque entonces es el área en la que necesito ir trabajando para alinearlo a lo demás y que estén en congruencia, ¿verdad? Que haya ese equilibrio y que se avance en la misma dirección. Y cuando yo identifico esa brecha, pues entonces viene un plan de acción y en lugar de estar buscando constantemente más personas que se unan al equipo o que estén cubriendo esa rotación constante, pues entonces hago un plan de acción para alinear mi cultura laboral, también mi cultura de trabajo, con las actividades, metas, estructura y personas que están colaborando. Así que esa sería la propuesta para identificar la pieza faltante, partiendo de que la pieza faltante en tu organización quizá no es precisamente en este momento incorporar a alguien externo o no está propiamente marcado como talento humano. A lo mejor hay otra pieza en tu mismo equipo que hace falta atender. Y pues bueno, cuando nos damos cuenta que la pieza faltante a lo mejor sí entonces es el recurso humano, sí es esa persona que necesito desarrollar, pues entonces se abre paso a otras herramientas que también podemos utilizar. Por ejemplo, el análisis FODA, del que hablábamos precisamente de reconocer fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta evaluación la puede hacer cada integrante del equipo para saber cuáles son esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero también la pueden realizar las personas con las que interactúa, ¿verdad? En este caso te hablaba de si tú tienes personal a tu cargo, bueno, pues esa evaluación, ese análisis también lo puede hacer una persona que trabaje con él, una persona a la que él le reporte actividades, un cliente directamente, para reconocer en total cuáles son estas fortalezas que tienen tus colaboradores. Así que es clave para reconocer esos talentos. Para que sepamos cuál es la pieza que hace falta, les decía en un inicio, pues necesito saber cuál es el rompecabezas completo, cuál es la imagen que yo busco formar. Entonces aquí vamos a aplicar el paso número 2 de la metodología Humanízate. Visualiza. Visualiza quiénes son las personas que ya están colaborando contigo actualmente. ¿Cómo sería el equipo ideal? ¿Cómo lo visualizas con todas las piezas que tú buscas tener? Es un equipo que estaría logrando y haciendo qué. Esa visualización es tu rompecabezas completo. Entonces, de pronto empiezas a identificar, pues que en mi rompecabezas actualmente, Ana está aportando tal, Irma está contribuyendo con esto, Ana está sumando también esto, Enrique, y de pronto nos quedan huequitos que entonces sí hay que cubrir. Pero necesito tener el panorama completo, ¿verdad? Visualizar qué es lo que quiero lograr, cómo sería ese equipo completo para que esté funcionando y haciendo eso que yo ya visualizo que se estaría logrando. Entonces, esa visualización es clave porque les decía, si siento que me hace falta un no sé qué, pero no sé exactamente a qué se refiere, es porque quizá no tengo claro ese objetivo o no he visualizado cuál es el equipo que necesito formar. Y ahí, pues depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y también cuando nosotros vamos a sumar a alguien, algún equipo, algún grupo en el que estemos trabajando, esto nos puede tocar a todos en algún momento de nuestra vida, que de pronto necesitemos sumar una mano extra para algún proyecto, vamos a hacernos unas preguntas clave antes de sumar a alguien, porque no es nada más el que sepa hacer alguna actividad. ¿A quién harás parte del equipo? Visualiza que tú ya tienes un equipo. Cuando tú vas a agregar una pieza más, ¿a quién estás uniendo a este equipo? ¿Quién va a ser esa extensión? ¿Cuáles de sus habilidades son complementarias a las del resto del equipo?
identifica qué competencias, qué cosas viene a aportar y cómo éstas se pueden combinar y potenciar con las de otros integrantes de tu equipo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, empezamos a visualizarlo como un elemento activo dentro de ese ecosistema humano del que hablábamos. Y una tercera pregunta que te propongo es, ¿qué habilidad o capacidad única sumará? Recuerda que cada persona que se incluye a esa dinámica, pues viene a sumar algo. Lo hemos estado abordando en la parte de equipos de trabajo, pero imagínate que estas preguntas, de pronto, el proyecto que tú tienes es un proyecto de vida, es un proyecto en el que buscas iniciar una relación de pareja. Y de pronto esto también se puede trasladar con quién vas a hacer equipo, ¿no? En ese proyecto de vida, ¿con quién vas a hacer equipo? ¿Qué habilidades, qué características tiene esa persona que son complementarias a las que tú tienes, a tus talentos, a tus cualidades y capacidades? Aquí es donde vemos esa diversidad de opiniones, de pensamientos, de habilidades que se puede complementar. A lo mejor yo no, en este momento no soy muy hábil para una actividad y me doy cuenta con que otra persona sí lo es y entonces nos complementamos porque aparte yo sumo esto y él suma lo otro. Entonces, esa complementariedad multiplica lo que podemos hacer de manera individual. Ahora nos unimos y en equipo logramos más todavía de lo que haríamos de manera individual. ¿Y qué habilidad o capacidad única suma? Porque hay algo que únicamente esa persona a la que estás entrevistando, esa persona a la que estás sumando ese proyecto de vida, va a llegar a aportar. Entonces, es muy importante que podamos tener estas preguntas poderosas. También les decía, ahorita pusimos el ejemplo de una relación de pareja, muy por encimita, ¿verdad? En un equipo de trabajo, pero también si de pronto estamos haciendo algún proyecto social y buscamos incorporar a alguien nuevo, pues es muy válido que podamos hacer estas preguntas, ¿no? Para estar en conciencia de qué pieza estamos sumando a ese rompecabezas, para que efectivamente se vayan logrando las metas y los objetivos. Así que casi nos vamos acercando también al cierre, a la última parte de nuestra sesión y espero que conforme les he ido compartiendo la información, el objetivo se vaya cumpliendo y nos vayamos sensibilizando sobre todo lo que es importante tener en cuenta para saber cuando una pieza hace falta y poder reconocer cuál es esa pieza, ¿sí? Cuáles son esas habilidades, cuáles son esos talentos y cómo las diferencias que podemos encontrar, si lo vemos desde esa perspectiva de complementariedad, pues nos llega a sumar bastante, bastante como equipos y para construir cosas que a nosotros, pues de otro modo no se nos habrían ocurrido porque precisamente nos encontramos con posturas pues muy diferentes. Y cuando alguien está en esa búsqueda precisamente de ese talento, aquí me va a encantar que lo puedas ver desde ambas perspectivas, desde la profesional, si a lo mejor en algún momento estás en una dinámica de contratar personal, recordando que en el futuro alguien más va a ver este video también, esta grabación, y quizá estés directamente buscando personal, pues ¿cómo le hacemos para que ese talento sea el adecuado? Pero si también hoy estás aquí y precisamente estás en ese proyecto de vida, en esos grupos sociales, en donde pues estás sumando también más manos, más colaboradores, pues hay tres elementos clave para que esas piezas de pronto pues sí embonen en ese proyecto en común que se tiene. Y vamos a buscar perfiles auténticos. Para eso tú necesitas tener claro qué es lo que estás buscando, cuál es esa pieza que hace falta para tu equipo porque en la medida en que tú sepas qué buscas, entonces vas a buscar personas con esas características, con esas cualidades, con esas aptitudes que muestren congruencia a lo largo de su vida, en los diferentes entornos donde se desenvuelven y pues realmente con un mensaje claro aumentan las posibilidades de llegar pues a esa persona que genuinamente comparte esas características que tú estás buscando, ¿verdad? Y que se pueda mostrar auténtica, sincera, porque sabe qué es lo que tú estás buscando y se reconoce en esos requisitos, en esas características. También es importante que comuniques la cultura. ¿A qué equipo se está sumando esa persona? ¿A un equipo dinámico, a un equipo de mucha disciplina,
a un equipo muy serio, a un equipo bajo presión. ¿Cuáles son las condiciones en las que esta persona se estaría sumando y estaría desempeñando diariamente sus actividades? Hay personas que disfrutan mucho de tener una agenda rigurosa, de tener marcado, hora a hora qué voy a hacer. Esa claridad de actividades, de funciones, les genera orden en sus emociones, en sus ideas, en su vida, en su día. Y entonces, pues se sienten muy a gusto en esos ambientes donde hay un quehacer, un proceso muy estructurado. Otras personas, por el contrario, se pueden sentir más cómodas teniendo esa flexibilidad de horario, esa oportunidad de decidir, de organizar su agenda, de cambiar prioridades en procesos más creativos, donde, híjole, a lo mejor en la mañana yo siento como que no me inspiro, entonces yo este proyecto mejor lo trabajo de noche o de madrugada. Mm, Hay personas que si tú les das el día libre y les dices, tú organiza, tú entrégame este proyecto, este objetivo, se podrían sentir muy frustradas sin tener ese plan paso por paso de qué seguir. Entonces, esa misma libertad que alguien le puede generar una satisfacción muy grande de tener la oportunidad de diseñar su día de acuerdo a su manera de trabajar, a alguien más pues le podría generar incomodidad, ¿no? Entonces, es muy importante que comuniquemos también nuestra cultura, en qué condiciones se realizan las actividades. Y por último, cuando nosotros estamos conectando con más personas, pues hay que tener en la mira siempre que estamos tratando con un ser humano. Así que sea una entrevista, sea un primer encuentro, sea una conversación, siempre que yo estoy buscando sumar más personas a un proyecto en común, esa experiencia que se va a generar, esos lazos que vamos a empezar a tejer, pues es de humano a humano. Así que hay emociones de por medio, hay sentimientos, hay creencias, hay maneras de pensar. Y si nosotros no tenemos esa parte del autoconocimiento, si nosotros reconocemos que como seres humanos pensamos, sentimos, creemos hoy una cosa y que esto se puede transformar en el paso del tiempo, cuando yo soy consciente de cómo funciono como ser humano, entonces eso facilita la interacción que yo tengo también con otros seres humanos, porque sé que compartimos esta esencia. Entonces, precisamente generar experiencias de humano a humano es clave para que esas piezas, cuando nos referimos a talento y a nuevas personas, pues se sumen de manera efectiva a un equipo de trabajo. Así que esto va más enfocado cuando vamos a incorporar a alguien a un equipo, especialmente en equipos laborales, ¿verdad? Pero, pues bueno, son 3 puntos clave que nuestras relaciones, desde incorporar a una persona también a nuestro grupo de amigos, pues es clave también tenerlo en cuenta. Así que, bueno, cuando nosotros hablamos, y cerrando este último punto, de incorporar formalmente a alguien a un equipo, a un grupo que tiene un objetivo en común, es muy importante también tener en cuenta, pues, ese recibimiento o ese momento en el que alguien llega. A veces nosotros, de entre toda la urgencia, les decía, a veces el síntoma para atraer a nuevo talento es precisamente porque hay nuevos proyectos, hay un crecimiento y llega la persona y luego se le asignan funciones, ¿verdad? Pero hay un proceso de incorporación al equipo que es muy importante que suceda, porque si no se da, pues esto nos podría traer fricciones más adelante, ¿sí? O que esta persona realmente no se adapte y a lo mejor era alguien que tenía potencial si hubiéramos dado ese espacio de incorporarlo con todo lo que esto representa, ¿sí? Entonces, cuando tú diseñas un plan de introducción para alguien nuevo que llega a colaborar contigo, cuando te tomas el tiempo de mostrarle cómo se hacen las cosas, con qué personas va a convivir, cuáles son esos elementos de la cultura que es importante que tenga en cuenta, pues es parte de esa introducción, de asegurar que esa persona tenga la información completa, la información que necesita y que pueda pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Ya cuando la persona conoce lo básico, pues también empiezan esos rituales de bienvenida, aquí lo mostramos así, pero realmente es lo que cada integrante de tu equipo, a través de su esencia, del hacer sentir bienvenido a alguien al equipo, le aporta. Así que la manera en que se dé o no esa conexión de inicio con el equipo, pues es clave. Y si tú lideras algún equipo de trabajo, pues es importante
que se promueva desde tu ejemplo, ¿verdad? Un acompañamiento, bueno, ya lo hice sentir, parte del equipo, ya le di la bienvenida, pero también mientras está realizando sus actividades, pues yo espero ese acompañamiento. Okey, ya nos sentamos juntos a comer, ya me indicaste dónde cuándo me van a pagar, me dieron mi tarjeta y todo, pero resulta que cuando empiezo a hacer mis actividades, no hay a quién dirigirme, no hay una red de apoyo, no hay con quién resolver dudas técnicas, y entonces ese acompañamiento, pues, se queda, pues, débil. Así que y eso puede hacer que por muy bien que me haya sentido, pues, me voy a sentir frustrado si no puedo hacer mi trabajo. Así que ese acompañamiento es clave y precisamente cuando en tu cultura tú estás promoviendo precisamente que se complementen las habilidades de unos y otros, es clave que también podamos enviar ese mensaje a esa nueva persona que llega y se incorpora de cómo sus habilidades se complementan con las de otro compañero, para que precisamente se vaya enrolando en esa cultura de trabajo y se vayan poniendo el mismo chip, ¿sale? De hacer sinergia y de ver oportunidades en todas esas diferencias. Así que es todo un proceso muy emocionante, una oportunidad tremenda el poder ir incorporando a una persona nueva al equipo, especialmente cuando es un equipo que está creciendo, porque cuando crece un equipo y llegan más personas, pues también empezamos todos los que formamos parte de él a desarrollar nuevas habilidades precisamente por la cantidad de personas con las que estamos conviviendo. Y especialmente las habilidades blandas, estas habilidades que nos permiten irnos relacionando unos con otros, pues es un ganar-ganar porque todos fortalecemos, entrenamos y trabajamos estas habilidades. Así que ojo con esto, es muy, 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 muy importante que lo tengamos en cuenta para que las personas que lleguen se adapten, aporten y pues podamos crecer todos y tener ese efecto multiplicador. Ok, y por último, ya para cerrar nuestra sesión de esta mañana y para que ustedes me puedan compartir algún comentario que tengan también sobre lo que estuvieron reflexionando ustedes desde allá, desde sus hogares, desde su trabajo, su oficina, pues cuando nosotros hablamos de un equipo y de tener un rompecabezas completo, ya sea en tu familia, en tus amistades, en tus equipos de trabajo, pues es útil que tú sepas que este es un proyecto que es permanente. Cada vez que tú estás colaborando con más personas, pues a lo mejor ya tienes un equipo muy sólido, pero el entorno se va modificando y de pronto hay que ir adaptándonos también a todos esos cambios. Así que poder construir un equipo sólido, un equipo fuerte que se dirija a los objetivos, pues es un trabajo constante, constante. Y la práctica hace al maestro. Así que cuando yo tengo conciencia de todas estas etapas, de todo lo que es importante tener en cuenta antes de ir por más talento, como tener esta visión clara de ¿para qué quiero ese talento? O sea, ¿en dónde lo visualizo? ¿Qué vamos a estar logrando? Porque para eso necesito ciertas habilidades, competencias y talentos. Entonces, cuando yo ya tengo esa visión clara, ahora sí voy por ese talento que ya identifiqué, ¿verdad? Pero es cuando yo empiezo a repetir, a practicar, cada que se integra alguien a un grupo en el que estoy, pues entonces yo me voy familiarizando con este sistema y cuando es necesario que se cambie un integrante del equipo, cuando es necesario sumar a alguien más también para lograr las metas, pues entonces yo voy teniendo toda esta experiencia, porque es un trabajo constante. Hoy quizá tú estés en una posición en la que tú contratas personal, pero también en otro momento puede ser tú quien esté solicitando un empleo y de pronto tú eres la pieza que se va a ensamblar o a incorporar a un nuevo equipo. O a lo mejor en este momento tú estás acompañando a algún familiar, a tu pareja, algún conocido, a formar parte también de un equipo. Entonces, tener conciencia y sensibilizarnos en este tema de todo lo que sucede alrededor de incorporarte o no a un equipo de trabajo, pues nos ayuda también a acompañarnos y acompañar a las personas de nuestro círculo que puedan estar en una situación similar. ¿Sale? Entonces, es un trabajo permanente, en evolución constante, la práctica, y todo esto se va actualizando, se va modificando y hay que adaptarnos, ¿verdad? Para crecer. Todo esto y todo el contenido que les estamos compartiendo a través del programa de Humanízate para Empresas
va orientado a esos equipos que buscan crecer precisamente, que buscan dar ese brinco de sobrevivir de donde estoy ahorita y que van a dar ese paso al siguiente nivel. Entonces, por eso estamos desarrollando esas habilidades, esas competencias para que ese crecimiento suceda y con cimientos sólidos. Retroalimenta a tu equipo, a las personas con las que colaboras, retroalimenta en tu mismo círculo de amigos, de familia, qué observas, qué fortalezas reconoces, qué se puede hacer mejor. Porque cuando una persona tiene metas claras, es consciente de sus talentos y habilidades y los utiliza, también experimenta satisfacción, esa sensación de logro porque va cumpliendo también sus metas y todo eso abona positivamente a nuestro clima social y a la calidad de las relaciones. Así que la retroalimentación es clave en todo este proceso. Y en este rol de arquitecto, pues es el saber que cuando nosotros vamos a sumar a alguien a nuestro equipo, te lo decía, a tu proyecto de vida, a tu grupo de amigos, a tu equipo de trabajo, estás siendo como un arquitecto, que estás construyendo una obra en la que cada pieza que se va incorporando ocupa un lugar clave. Y el hecho de que un equipo esté trabajando bien en este momento, pues no quita la oportunidad de que si algo se modifica, si las condiciones cambian, pues una persona que actualmente está haciendo súper bien una actividad, si la formamos y desarrollamos, podría estar creciendo y haciendo muy bien también otro rol dentro del mismo equipo. Así que los invito a que podamos estar compartiendo esta información, a que si tú estás liderando también un equipo, podamos tener esa formalidad también y esa responsabilidad de identificar cuando una pieza está haciendo falta antes de ir por más talento, buscar e identificar si las condiciones en las cuales yo estoy trabajando pues son las indicadas o si hay algún preparativo u organización que necesite realizar previo a incorporar a más personas. La intención es que tu equipo produzca, genere, sea productivo y lo haga en un entorno que brinde bienestar y salud mental a todas las personas que forman parte de este ecosistema. Así que hasta aquí nuestra invitación esta mañana a que podamos reflexionar cuál es esa pieza que hace falta. Recuerda que por muy general que parezca una posición, que parezca un rol, no todos necesitan el mismo talento y para eso necesitas tener claridad en qué está aportando tu equipo actualmente, cuál es ese kit de recursos personales que tu equipo tiene y cuál es ese objetivo, esa meta a la cual los estás dirigiendo, los estás acompañando. Si tú tienes claras esas dos cosas, la respuesta va a estar en tus manos. ¿Cuál es esa pieza que falta? Si es que falta. Y cuál es ese talento que tú necesitas sumar a tu equipo. A lo mejor solamente es desarrollar talentos y habilidades en las personas que ya tienes. Quizá sea trabajar en otro elemento dentro de tu organización que no está funcionando al 100 y no necesariamente recae en el talento humano, o a lo mejor es la suma de varios, ¿verdad? Y nos encontramos con brechas que hay que trabajar. Bueno, así que esta mañana cerramos con esta pregunta. ¿Qué talento necesitas tú? Pues si tú ya tienes un objetivo claro, entonces vas a poder responder también esta pregunta. Así que gracias por habernos acompañado en esta mañana de jueves.